Y si caminas pensando que las personas son el enemigo, vivirás tu vida como víctima. Que vino a buscar y salvar a quien estuviera perdido. Él entendió eso. Así que dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, y Satanás desea tenerte. Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le dijo: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás va tras la única cosa en la vida humana: la fe en Dios. Satanás usa circunstancias en tu vida para desviar tu enfoque de Dios usando tus circunstancias. Tú crees que las circunstancias son tu problema, cuando el problema está detrás de las circunstancias. No es lo que te pasa, sino cómo respondes. Está en tu respuesta. ¿Cómo respondes? Puedes responder y decir: ¿sabes qué? Voy a aprender algo de esto. Trataré de descifrar por qué me pasó esto y haré unos ajustes en mi vida. O puedes solo desmoronarte. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. Y no de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Escuchar el consejo de un verdadero amigo es lo que en muchas ocasiones nos puede salvar la vida. Todos, absolutamente todos, vivimos situaciones difíciles en nuestra vida. Por lo tanto, todos necesitamos de ayuda. Randy Morrison, a través de su programa Viviendo con Sentido Común, nos da herramientas para que vivamos día a día con la certeza de que siempre hay una solución a cualquier problema. Yo misma soy un testimonio real del poder de las palabras que llegan a tiempo a tu vida. Por eso te invito a que te quedes con nosotros y escuches los interesantes consejos de vida de Viviendo con Sentido Común y Randy Morrison. Amén y amén. Quiero leer 2 versos de las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Pedro era uno de los apóstoles, o podemos decir el discípulo antes de volverse un apóstol de Cristo. Fue llamado por Jesús cuando él permitió que Jesús usara su bote de pesca para enseñar a la multitud. Luego Jesús lo bendijo porque dejó que Jesús usara su bote. Luego Jesús decidió moverlo de ser un pescador a ser un pescador de hombres. ¿Recuerdas? Le dijo: ya que sabes hacerlo en lo natural, te mostraré cómo hacerlo en lo espiritual. Y Pedro era el que siguió a Jesús y se emocionó por ser un discípulo, pero tenía un pequeño problema llamado soberbia. Pensaba que lo sabía todo. Pero Dios aún así lo usó a pesar de quién era. Pedro era uno de los que tuvo la revelación de quién era Jesucristo cuando estuvo en este mundo. Porque cuando Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dicen que soy?, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: ningún mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Así que la identidad de Jesús estaba oculta a los discípulos hasta la revelación de Dios que le dijo a Pedro quién era. Entonces, cuando Jesús dijo: ningún mortal te reveló esto, sino mi Padre, que está en el cielo, es cuando Dios validó a Jesús. Pedro era el que se inflaba porque Jesús le dijo quién era, y estuvo de acuerdo. Y un día Jesús le dijo: mi misión es salvar al mundo, así que debo ir a la cruz. Y ese mismo Pedro que tuvo la revelación de la identidad de Jesús, se levantó y dijo: Señor, discúlpame, soy Pedro, ¿recuerdas? Tuve la revelación de quién eres. Tú no irás a ninguna cruz, amigo, porque la revelación es que eres el Hijo de Dios. Y Jesús miró a Pedro, el mismo Pedro que tuvo una revelación de Dios. Vio a Pedro y dijo: aléjate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué nos dice esto?
En un minuto puede ser usado por Dios y al siguiente minuto puede ser usado por el diablo. Porque somos contenedores. ¿Entiendes? Somos contenedores. Entonces, cuando Pedro dijo esas palabras, ten cuidado. Cuídate de los ataques del diablo. Podía decir eso porque lo experimentó él mismo. Dijo, tu gran enemigo. Ahora, lee cómo llamó Pedro al diablo. El enemigo. Él no dijo una persona, él dijo el diablo. La fuerza espiritual que no ves es tu enemigo real. Descubrí que mi enemigo no es otro ser humano. Puedo pararme aquí ante Dios y decirte, las personas blancas no son mis enemigas. Algunos de los amigos negros no dijeron amén. ¿Sabes qué lo voy a decir, verdad? No bromeo. Negros y blancos no son mis enemigos. Amigos blancos, vayamos por el mundo para apoyar aquí un poco al pastor. ¿Bien? Los asiáticos no son mis enemigos. Los hispanos no son mis enemigos. Ningún ser humano que respire aire como yo, viviendo las mismas 24 horas como yo, los mismos 365 días al año como yo, no son mis enemigos. Tengo un enemigo y es invisible. Y Pedro lo llamó el diablo. Ahora, el diablo puede usar personas, ya le dije, somos contenedores. En un minuto Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al siguiente minuto, no irás a la cruz. Jesús lo miró y dijo, aléjate de mí, Satanás. Nota que él no dijo, aléjate de mí, Pedro. Porque Pedro no era enemigo de Jesús. Y una vez que sabes quién es el enemigo y tienes discernimiento, no lidieras más con las personas, sino con el Espíritu. ¿Entiendes? Hay una mujer en el libro de Hechos que siguió a los discípulos, a Pablo y a los discípulos, y decía, tú eres el siervo del Dios Altísimo que nos mostró la salvación. Tú eres el siervo del Dios Altísimo que nos mostró la salvación. Y la Biblia dice que comenzó a afligirse en su espíritu y le contestó al espíritu en la mujer. Él no hablaba con la mujer. Era el diablo en ella. Tenía espíritu de adivinación. Al momento que reprendió y expulsó al espíritu, ya nunca más pudo hacer adivinaciones. Entonces se molestaron con Pablo y lo lanzaron a la cárcel. Él entendió quién era el enemigo. Y si caminas pensando que las personas son el enemigo, vivirás tu vida como víctima. ¿Cierto? Porque lee lo que dice aquí. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pasan cosas en la vida, pero recuerda quién está detrás. En realidad es el diablo tratando de victimizarte como creación de Dios. ¿Sigues en la casa? Y es que muchas veces nosotros adoptamos la mentalidad de una víctima. Cuando primero somos cegados por una clase de ataque. Algo sale mal en tu vida, ¡ay, soy una víctima! Y si las personas son victimizadas, las cosas pasan, no me malentiendas. Las cosas pasan, ¿de acuerdo? Cosas pasan en tu familia que pueden hacerte una víctima. Pero después de un tiempo, sigues atrapado en lo que pasó en 1902. ¡Ay, vamos, es la verdad, voy a ayudar a alguien hoy! Ya no eres una víctima, te volviste un voluntario. Estuve en Sudáfrica y hablaba con las personas, le decía a la gente, ¿quién soy? Hijo del Dios Altísimo, un hijo negro del Dios Altísimo. Te lo digo, Dios mío, mis ancestros, vengo de un material fuerte, y me veían así. Luego dije, no cualquiera puede cruzar el océano y seguir fuerte. Algo bueno debo tener. ¿Estás oyéndome? No me veo como una víctima. Alguien venció para que yo pudiera estar aquí hoy para decírtelo. Gracias, Dios, soy más que un vencedor. Jesús venció a la muerte, venció en la cruz,
venció la brutalidad. Así fue, resucitó de la muerte, me vio, me dio el poder y dijo: todo el poder que se me ha dado, ve y diles a todos quién eres. Algunos me ven mal. Sueles oír a demasiadas personas en YouTube que escupen mucho odio. A veces quisiera debatirlos. Bien dicho, pastor. No eres una víctima de un ataque de Satanás. Entiende, la razón por la que eres atacado es por lo que Dios dice que eres. Porque si lees el verso 9, dice: ¿cómo respondes? ¿Respondes quejándote? Dice: manténganse firmes contra él. ¿Cómo resistimos contra el diablo? Siendo fuerte en tu fe. ¿Por qué dice tu fe? Porque el diablo va por eso. Cuando Pedro recibió una revelación, después Jesús dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. La razón por la que el diablo quería a Pedro fuera del camino es porque descubrió la revelación de quién era Cristo, que vino a buscar y salvar a quien estuviera perdido. Él entendió eso, así que dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, y Satanás desea tenerte. Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le dijo: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás va tras la única cosa en la vida humana: la fe en Dios. ¿Crees que va por ti? Pero no es así. Porque después de irte del mundo, alguien nacerá y ocupará tu lugar. No estarás aquí siempre. Pero estamos aquí en una misión. La misión que Dios dio al primer hombre. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y que tenga dominio. Oye, es verdad, es verdad. Voy a gritar en cualquier minuto. ¿Vamos? Luego él siguió diciendo: recuerda que tus hermanos y hermanas creyentes en todo el mundo pasan por el mismo sufrimiento que tú. Tú no eres el único experimentando dificultades. ¿Cuántos piensan cuando están pasando por algo que nadie más pasa por eso? Tal vez no sea al mismo nivel que tú, porque todos vivimos las cosas en diferentes etapas de la vida. ¿De acuerdo? Experimentamos diferentes cosas, experimentamos diferentes tipos de ataques y desearíamos que no vinieran a nuestra contra, pero habla a los hermanos creyentes. Y a veces vivir en esa cultura nos hace estar mimados. Sí, dije, estamos mimados. Se poncha una llanta y piensas que el mundo se acaba. Las personas se levantan, ponen en Facebook: ¡ay, he tenido un mal día! ¿Qué pasa, mi cabello? ¿Has visto publicaciones así? ¡Oh! ¡Oh! Perdí mi trabajo. ¡Busca otro! Puedes encontrarlo si quieres. Este es el único país en el planeta que tiene anuncios pegados en ciertos lugares o edificios diciendo: ¡hay vacantes! Si pones en ciertos países, en especial del continente africano, pones un anuncio diciendo: hay vacantes, 5,000 personas se presentarán para el puesto. Hay trabajos disponibles. La pregunta es: ¿estás calificado? No has pasado por nada. ¿Hablas de problemas? Es triste ver a los niños que cometieron suicidio. No lo entiendo. Me digo: aguarden un minuto. A esas personas cuyas familias fueron explotadas y se les cortó la cabeza, son las mismas personas que se levantan y van a trabajar, pisando cadáveres, y aún siguen. Tal vez están en shock, no lo sé. Pero algún día debemos ser mucho más fuertes de lo que somos. En especial si eres un creyente. Pasarás por cosas. Jesús dijo: en este mundo tendrás tribulaciones. Pues no es justo. ¿Quién dijo que la vida debe ser justa? Además, ¿qué es lo justo?
Queremos ser socialistas. Así es como somos. Si tengo $100, debo darte 50 para estar parejos. Pues no tardaré en recuperar mis 50 porque quiero venderte algo. Eso es democracia. Bien dicho, pastor. Todos pasan por problemas. No adoptes esa canción de nadie sabe los problemas que tengo. ¡También los tengo! No es lo que te pasa, sino cómo respondes. Está en tu respuesta. ¿Cómo respondes? Puedes responder y decir, ¿sabes qué? Voy a aprender algo de esto. Trataré de descifrar por qué me pasó esto y haré unos ajustes en mi vida, o puedes solo desmoronarte. Pero Pedro hablaba como creyente. Les dijo, no adopten una mentalidad de víctima cuando algo sale mal. Resistan firmes contra el diablo. Y una vez que entiendes que hay una fuerza espiritual detrás de lo que te pasa, pensarás diferente. Tenemos esta mentalidad de toro. ¿Sabes que en España tienen las corridas de toros? El torero flaco, un tipo de 50 kilos contra un toro de 2 toneladas. Soplando, corriendo y acercándose hacia el torero. Y él solo toma la capa roja y hace ¡ole! ¡Ole! Y ese toro ya sabes cómo, si pensara que la capa es su problema. Si ese toro tuviera cordura, él sabría, pasaré por la capa roja y te atraparé. Satanás usa circunstancias en tu vida para desviar tu enfoque de Dios usando tus circunstancias. ¿Tú crees que las circunstancias son tu problema? Cuando el problema está detrás de las circunstancias. Cuando obtienes esa revelación, cambia la forma en que caminas, cómo hablas, cómo te conduces en la vida. Es verdad. Así que la gente sufre en todos lados. Dice, creyentes en todo el mundo también está pasando por lo mismo. Así que todo creyente tiene un ataque de enemigo en su vida. Cuando tienes un encuentro espiritual, hay un ataque. Al momento de tener un encuentro espiritual, tendrás un ataque. Por eso, Jesús tuvo que reprender a Satanás de Pedro. Pedro tuvo una revelación, luego hubo un ataque espiritual en su mente y se confundió. Así que Satanás trataba que Jesús no fuera a la cruz, porque él entendió que era a través de la cruz que seríamos redimidos. Así que Pedro no quería que hiciera eso, cuando no sabía que era la misión de Dios para Jesús. Satanás lo usó. Así que cuando eres atacado espiritualmente, debido a tu relación con Dios, ahora, pienso que a veces los sufrimientos que enfrentamos no solo son causados por el diablo. Unas consecuencias, en especial negativas, son simplemente el resultado de malas decisiones tomadas. No digas que el diablo trata de robar tu dinero cuando no equilibras tus finanzas. Porque aunque digas, ore por mí, el diablo trata de robarme, ¿qué hará el diablo con tu dinero? Ya estás quebrado. No tienes suficiente dinero para que el diablo venga y lo tome. No, es un mal manejo. El diablo me quitó mi trabajo. No, llegaste tarde demasiadas veces. Voy a ayudar a alguien hoy. A veces no entendemos la diferencia entre un ataque espiritual y consecuencias físicas. A veces tomamos malas decisiones. Y las Escrituras nos dicen, el mismo Dios nos dijo, cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron consecuencias. Porque Dios les dijo qué no hacer. Siempre que haces algo que Dios dice que no hagas, tendrás una consecuencia que no será positiva. Este mensaje que compartí con respecto a ¿es un ataque espiritual o una consecuencia?, tiene que ver con la vida. Y bueno, ves a las personas muchas veces alrededor del mundo y muchas cosas pasan.
los desastres pasan, personas se enferman o algo sale mal en su vida. Y a veces nunca queremos hacernos la pregunta, ¿cuál es mi parte en esto? Cuando se trata de nuestra vida en el día a día, en verdad pienso que la vida refleja dos cosas. Refleja la gracia de Dios y las consecuencias de las decisiones que tomamos como individuos. Y hablamos sobre si es un ataque espiritual. Ahora, yo pienso que hay fuerzas invisibles en la tierra que pueden impactarnos, pero creo que los ataques espirituales pasan cuando tenemos una palabra de Dios. Por eso cuando ves a Jesús, si lo recuerdas, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, él fue al desierto y la Biblia dice que fue atacado por el diablo después de ayunar 40 días debido a una palabra de Dios. Cada vez que oigas a Dios, puedes esperar un ataque espiritual. Así que hay ataques espirituales y hay consecuencias muchas veces por las decisiones que tomamos. Y tomamos decisiones y no nos gustan las consecuencias que vienen con estas. Con un ataque espiritual, podemos confiar en Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los libera. Así que cuando Dios te da una palabra, Él tiene el poder y la habilidad y la responsabilidad de liberarte y hacer que esa palabra pase en tu vida. Pero cuando tomamos malas decisiones, hay ciertas consecuencias que vienen con ello. Así que oremos ahora y hagámonos la pregunta a nosotros. ¿Es un ataque espiritual o una consecuencia de nuestras decisiones? Señor, una vez más, oramos para tener claridad y entendimiento, oramos para tener discernimiento, para saber qué es tuyo y qué no lo es, qué envió Dios y qué usó Dios. Oro, Dios, para que ayudes a cada persona hoy y los inspires, Dios, a darse cuenta que estamos en una guerra espiritual en este planeta. Hay fuerzas que se diseñaron para retrasar a un creyente, pero oro para que nos protejas en el nombre de Jesús y oro para que tengamos sabiduría para tomar mejores decisiones en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, una vez más estoy agradecido por ti. Gracias por acompañarnos hoy. Y no olvides escribirnos, entrar en Facebook, compartirnos tu testimonio de cómo el programa bendice tu vida. Hasta entonces, mantén en mente que hay ataques espirituales, pero también hay consecuencias. Debes discernir bajo cuál estás tú. Hasta entonces, Dios te bendiga. Ten un gran día. Ojalá que cada una de las palabras de Randy Morrison hayan sido de gran ayuda. Si sientes que al escucharlo algo cambió dentro de ti, nos encantaría saberlo. Contáctanos a través de nuestras páginas Facebook, Twitter, Instagram y bienvenido a la familia Viviendo con Sentido Común.